Hey, el día de hoy vamos a realizar la limpieza y desarme de una Blow TR92. Primero vamos a remover el magazine. Recuerde que tenemos este botón aquí. Oprimimos el botón, liberamos el magazine y lo ponemos por un lado. Vamos a dejarlo por aquí para que quede a la vista. De este lado del arma, al lateral izquierdo, vamos a encontrar esta palanca que es el seguro o retén de la corredera. Vamos a llevarlo y desplazarlo hacia abajo, ¿ok? Y luego vamos a palanquear hacia arriba. Hacemos extracción y ya ven como ven ahí, va saliendo. Sí, ahí se logra ver cómo va saliendo y simplemente lo que vamos a hacer es llevarlo hacia arriba hasta que se logre retirar. Luego vamos a llevar la corredera hacia atrás y vamos a levantar de la parte caudal de la parte posterior y deslizamos hacia adelante. Ya tenemos la corredera por fuera. Retiramos el resorte y la guía de resorte. Por último, vamos a remover este retén que es donde se incrusta la guía de resorte. Ya tenemos el arma totalmente desarmada en un desarme que consideramos básico. Sin embargo, si quisiéramos remover el cañón o remover los mecanismos de disparo, lo que tendríamos que hacer simplemente es extraer a través de estos pines de seguridad, que aparecen acá, y se removería el cuerpo completo, ¿listo? Dejando por un lado la carcasa o lo que es el cuerpo del arma, el cañón, sistema de disparador, la corredera y sus mecanismos internos. ¿Listo? ¿Qué tenemos que verificar acá? El estado del cañón. No sé si se logra ver o observar claramente. Voy a mostrar unas tomas en este momento. Vamos a suspender acá y les voy a mostrar desde la parte interna. Ahora sí podrán ver la parte interna del cañón y es una locura. Todo ese óxido que se encuentra allí adentro, ese óxido se genera por la pólvora que se acumula, dejando residuos y se almacena dentro del cañón y las partes metálicas del arma. En este caso, todo ese polvillo, todo ese residuo de la pólvora se oxida por acciones directas de un componente como el sulfuro, perdón, como el azufre, que se encuentra dentro de los componentes de la pólvora, que generan oxidación directa. Van a darse cuenta de que el cañón no está oxidado. Básicamente esto es una película de óxido que se genera por los residuos de la pólvora. Por eso es importante realizar limpiezas del arma antes de ir a hacer práctica de tiro, después de haber detonado o periódicamente, dependiendo de la zona en la que te encuentres y el factor de humedad, para poder garantizar de que los mecanismos del funcionamiento siempre se conserven buenos. Continuando con el manejo de la limpieza, podemos utilizar de forma natural un cepillo, ¿sí? De estos que son así en alambre, y empezar a hacerlo de forma manual. Sin embargo, les soy sincero, a mí esto me cansa, me aburre, así que yo utilizo un taladro. He logrado colocar el cepillo en esta parte y lo único que vamos a hacer es introducirlo dentro del cañón y vamos a empezar a rotar. Una vez salga del otro lado, me devuelvo y wow, la cantidad de óxido que se removió solo con una pasada. Quiero que lo vean. Solo con la primera pasada del cepillo, utilizando el taladro, podemos ver la mejora considerable de la cantidad de residuos que estaban alojados en la zona del cañón. ¿Ok? Entonces, muchachos, eso es muy importante. Miren que sigue el resto de los residuos. Pero si hacemos un buen cepillado de nuestro cañón, antes, durante y después, pues en ese caso vamos a tener una mejora continua del uso de nuestra arma. Vamos a hacer un par de pasones más, lubricamos y volvemos a armar. Continuando, vamos a hacer unas pasadas adicionales muy rápidas. Lo hacemos a la inversa. Muy bien. Vamos a utilizar un cepillito nuevamente, pero en este caso sin manual, solo un poco más suave, unas cerdas más suaves. Introducimos, volvemos a remover. Muy bien. Excelente. Y se logra ver.
un cañón íntegro, un cañón limpio. Y el resto de las partes simplemente las vamos a cepillar. Vamos a remover todo ese polvillo, todo ese residuo de pólvora que ha quedado y el óxido que se ha generado a través del mecanismo de oxidación. Es importante remover de todas las partes en general. Muy bien. Una vez hemos removido, hemos hecho limpieza completa en seco, ¿sí? Posterior a ello, lo que vamos a hacer es lubricar tenuemente algunas partes. En este caso, vamos a utilizar una gota de aceite en el riel, en la corredera, lo mismo del lado contrario, en este punto que son los puntos de deslizamiento donde se desliza corredera directamente. Dentro de los mecanismos de disparo, un toquecito, solo una gotica, listo. Y vamos a empezar a hacer la función de armado. En este caso es muy importante la lubricación, el mantenimiento de aceite. ¿Por qué? Porque el aceite genera una capa que impide que el óxido se adhiera cuando no está en uso. ¿Ok? Vamos a volver a armar. Para armarla simplemente volvemos a colocar este elemento que es el retén, la guía, el resorte. Y vamos a colocar directamente la corredera. Llevamos atrás, ingresamos, aseguramos y ahora el pin ingresa tal cual como lo extrajimos. Se coloca en esta forma. Ahora vamos a llevarlo hacia adentro y vamos a girar hacia la parte caudal y ya ingresa completamente. Ya quedó allí. Vamos a hacer acción de detonación. Muy bien. Ya tenemos limpio nuestro cañón, tenemos un buen funcionamiento. Ahora, una parte que casi nadie hace manejos y mantenimientos y muchas trabas se generan por un mal funcionamiento es del magazine, para lo cual, mire, se acumula una capa también de óxido no deseada por residuos de pólvora. Miren cómo que medida. Para este caso lo que vamos a hacer es simplemente utilizar un trapo. Primero removemos el óxido en seco de la parte externa. Que recuerden, no es que el material del metal esté oxidado, es una película que se genera externa por factor de oxidación de los residuos de la pólvora. Listo. Quitamos simplemente o removemos esa capa. Vamos a utilizar la ayuda de un pequeño clip. En este caso yo utilizo la punta de pulido de motor tool. Ven este orificio de acá. Lo que vamos a hacer simplemente es empujar hacia abajo y deslizar esta tapa hacia adelante. Importante, el dedo gordo, el dedo pulgar lo vamos a colocar sobre, porque inmediatamente retiremos la tapa, la acción del resorte va a querer impulsar hacia arriba y esta piecita usualmente sale saltando. Si eso pasa, pues chicos, vamos a tener que encontrarla en medio de la sala donde se encuentren. Retiramos el resorte también en este caso tiene óxido, no sé si se logra, si ahí se logra ver. Tiene óxido, vamos a hacer limpieza también. Este resorte está bastante doblado, está bastante curveado. Ya es un resorte que está pidiendo cambio a gritos. Se ha torcido y esto es por acción de conservar los proveedores cargados durante mucho tiempo y no generar limpieza de estos elementos. Entonces van cogiendo una forma no deseada. El interior, esto sí está feo. El interior del magazine también empieza a generar una película, no sé, se alcanza a ver allí, de óxido, y esto impide los funcionamientos normalizados de nuestro magazine o proveedor. Por eso la función de alimentación a veces se ve entorpecida. Para esto vamos a utilizar una mecha, un trapo que vamos a ingresar
Vamos a hacer la ayuda de un lápiz, en este caso, para empujarlo a través de, y vamos a extraer completamente. Vamos a hacer un par de pasones, buscando simplemente remover, como hicimos por la parte externa. Esta vez lo vamos a hacer por la parte interna de ese material oxidado que se encuentra acumulado en las paredes del magazine. Ojalá que el trapo sea lo suficientemente largo y denso, o la cantidad de tela suficiente para que pase muy ajustado y permita, miren la diferencia, simplemente remover todo ese óxido que está allí. ¿Ok? En esta ocasión vamos a hacer limpieza también del resorte. Entonces la idea es colocarlo sobre la mesa. Vamos a ver si lo voy a ver allí. El ángulo. Y simplemente con el mismo cepillo, para que ingrese por el medio de los resortes, vamos a hacer simplemente un cepillado por ambos lados, que nos permita remover esa capa de óxido que se acumula. Recuerde que el metal no está oxidado, ¿sí? No hay un daño estructural en el metal, únicamente es una película, una capa exterior que se empieza a acumular en este tipo de metales, en este tipo de elementos, por acción de residuos de pólvora. Si no hacemos esto, con el tiempo sí se va a oxidar directamente nuestro elemento y luego ya no hay forma de hacer absolutamente nada más allá que cambiarlos. ¿Ok? No vamos a tratar de enderezar el resorte porque podemos causar un efecto no deseado. Vamos a conservar su forma siempre y cuando siga funcional. ¿Ok? Para este caso yo recomiendo, uno, dentro del magazine alojar una gota en cada pared de aceite. Vamos a lubricar directamente con el dedo, llevarlo lo más profundo que podamos, generando esa capa de aceite en la parte de abajo, y lo mismo de este lado, pero como mi dedo no puede ingresar por acá, simplemente vamos a agregar una gota por cada lado de la pared. Este es un aceite que se utiliza para las máquinas de coser, es un aceite muy delgadito, es un aceite que permite un buen manejo. Y yo en este caso utilizo un par de gotas de aceite en mi mano para lubricar completamente el resorte y que quede con una capa que lo esté protegiendo. ¿Ok? Esto lo que evita es que se adhieran las partículas oxidativas de residuos de pólvora y conserve la vida útil de nuestro resorte. Listo, algo básico como eso. Ahora, estas piezas que son de pasta, que son de polímero, simplemente, aunque pasemos un buen trapo, vamos a remover esa capa de óxido que también se acumula en las partes plásticas. Recuerden que esto simplemente es residuos de pólvora, que si no los quitamos van a generar obstrucciones, malos funcionamientos de nuestros elementos. Vamos a incluir directamente en el magazine. Vamos a buscar que esa gotita de aceite resbale completamente y genere esto que estamos viendo acá. Así se puede ver un poco mejor. Listo, quedan todas las paredes humectadas, lubricadas para que haya un buen deslizamiento, un buen manejo. Listo. En este caso, volvemos a incluir. Queda posicionado. Vamos a volver a colocar el magazine, el resorte del magazine, las palanquitas de retén. Volvemos a colocar tal cual como lo extrajimos. Blanqueamos. Ya genera el clic. Y listo. El resto del aceite que queda en mi mano lo voy a utilizar para lubricar la parte externa del magazine. Recuerden que siempre les he hablado acerca de mantener las piezas metálicas como si fueran aterciopeladas, que ustedes puedan sentir una capa muy ligera, muy suave, ¿sí? Pero que a su vez puedan hacer mecanismos y funciones sin tener complicaciones. ¿Okay? Esto mantiene la vida útil y garantiza un buen manejo del arma. El resto del aceite simplemente lo eliminamos
usando un trapo, lo extraemos de nuestras manos. En este caso ya quedaría funcional y adecuado. Para eliminar excesos que hayan quedado por manipulación y demás, no vamos a querer tener una mano lisa, una mala empuñadura, que se nos pueda resbalar el arma, los mecanismos. Pasamos un buen trapo por la parte externa, removiendo todo ese exceso o cantidad que haya podido quedar. Sin embargo, pues al ser unas poquitas gotas, no hay problema alguno. Ya nuestra arma queda totalmente lubricada, con un mantenimiento generado, ¿sí? Donde ya tenemos las partes acomodadas. Eso es un desarme básico y una limpieza, un manejo de mantenimiento básico de una pistola, en este caso una Blow TR-92. Nos vemos en la próxima.